El jet cruzaba el cielo en silencio, pero dentro viajaba uno de los hombres más temidos del país. No llevaba uniforme, no portaba armas, no gritaba órdenes. Sin embargo, durante más de 20 años, su sola decisión había definido quién caía y quién se volvía intocable. Para muchos, era solo un funcionario, para otros el verdadero arquitecto del poder criminal moderno. Su nombre público era Esteban Arriaga. Su historia, casi nadie la conocía. Nada de lo que vino después habría sido posible sin él, ni las fugas imposibles, ni la expansión internacional, ni los pactos que jamás quedaron escritos. Mientras los reflectores apuntaban a los capos, Esteban operaba desde las sombras, entrenado por las mismas agencias que juraban combatir aquello que él ayudó a construir. Pero esta historia no empieza con él. Empieza al décadas antes, en Washington, cuando un presidente anuncia una guerra que no se libraría en su propio territorio. Una guerra contra las sustancias, contra el consumo, contra un enemigo abstracto. La solución parecía simple: mirar hacia el sur. Y así, sin saberlo, ese anuncio cambió el destino de un niño, que apenas aprendía a hablar en un barrio olvidado de la Ciudad de México. Años después, un asesinato sacudiría a ambos países. Un agente extranjero, capturado y ejecutado. El mensaje fue claro: las instituciones locales ya no eran confiables. Desde ese momento, Estados Unidos decidió intervenir de otra forma. No con soldados, sino con inteligencia, recursos y entrenamiento. México comenzó a rediseñar su aparato de seguridad desde adentro. Viejas corporaciones desaparecieron, nuevas agencias nacieron con promesas de modernidad, eficiencia y control absoluto de la información. En ese proceso surgió un organismo que funcionaría como cerebro del Estado. Allí, lejos de los reflectores, Esteban dio sus primeros pasos. No era carismático, no era brillante en público, pero tenía algo más peligroso: paciencia, disciplina y una ambición silenciosa. Aprendió a escuchar, a observar y a guardar secretos. Entendió rápido que el poder no se impone con fuerza, sino con información. Mientras todos celebraban la creación de una nueva era de seguridad, Esteban ya pensaba más lejos, porque el verdadero poder no está en perseguir criminales, sino en decidir a cuáles jamás tocar. Y ese aprendizaje apenas comenzaba. A los 17 años, Esteban Arriaga no soñaba con poder, soñaba con desaparecer. Venía de un barrio donde aprender a no llamar la atención era una forma de supervivencia. Su familia apenas alcanzaba para comer, y su padre repetía una sola idea: en estudiar o hundirse. Esteban obedeció, no por convicción, sino por miedo a quedarse sin opciones. Antes de entrar al mundo que lo marcaría, hubo otra obsesión: el fútbol. Jugaba como defensa, siempre atrás, siempre cubriendo errores ajenos. No era estrella, no levantaba aplausos, pero estaba donde tenía que estar. Esa posición decía más de él de lo que parecían proteger sin ser visto. El sueño terminó rápido. La escuela lo absorbió. La realidad lo empujó. Y en medio de una ciudad herida por crisis, terremotos y promesas rotas, Esteban tomó una decisión que definiría su vida. Se inscribió en ingeniería, pero nunca pensó ejercerla. Su mente ya estaba en otro lugar. Un día, sin avisar, llegó la invitación. Pruebas, evaluaciones psicológicas, exámenes que no medían conocimientos sino carácter. Le dijeron que era para una nueva institución, una que no aparecía en los periódicos. En inteligencia en análisis. Discreción absoluta. Esteban no preguntó demasiado. Aprendió pronto que las preguntas sobraban. Entró como el más bajo de la cadena. Abría puertas, encargaba maletines, guardaba silencio. Su tartamudez lo ayudó más de lo que lo perjudicó. Hablaba poco, escuchaba mucho. Sus superiores lo veían como un operador confiable, alguien que no buscaba reflectores. Nadie sospechaba lo que realmente observaba. Mientras otros competían por reconocimiento, Esteban estudiaba a las personas. ¿Quién mentía? ¿En quién dudaba? ¿Quién tenía miedo? Descubrió que el sistema no se movía por ideales, sino por lealtades invisibles, y que quien controlaba la información, controlaba el rumbo. El Estado decidió invertir en él en viajes en entrenamiento extranjero, técnicas de vigilancia, manipulación,
lectura de riesgos, aprendió cómo se dobla una voluntad sin tocarla, cómo se destruye una reputación sin levantar la voz. Cuando regresó, ya no era un aprendiz, era un activo, y todavía no sabía que pronto cruzaría la línea que separa a los observadores de los jugadores. La primera vez que Esteban Arriaga entendió cómo funcionaba el verdadero poder, no ocurrió en una oficina ni en una sala de juntas, ocurrió en un informe que nunca debió leer, un documento clasificado, mal archivado, donde los nombres no coincidían con las órdenes, operativos cancelados, detenciones pospuestas, objetivos advertidos con horas de anticipación. No era un error. Era un patrón. Hasta ese momento, Esteban había creído que el sistema fallaba por incompetencia. Aquella noche, comprendió algo peor: funcionaba exactamente como debía para ciertos intereses. Y alguien, desde arriba, estaba moviendo los hilos. Poco después, llegó el ascenso, un traslado estratégico a una corporación operativa, más cerca del terreno, más lejos de los escritorios. Oficialmente era una oportunidad. Extraoficialmente, una prueba. Por primera vez, Esteban dejó de analizar papeles y comenzó a analizar personas que no vestían traje, pero controlaban regiones enteras. Fue ahí donde ocurrió el primer acercamiento. No hubo amenazas. No hubo sobornos directos, solo una conversación casual en un restaurante discreto. Un hombre que hablaba demasiado tranquilo para alguien con ese historial. Le ofreció información antes de que Esteban la pidiera. Datos precisos, rutas, nombres, horarios. Todo coincidía. Ese intercambio cambió algo en él, porque la información funcionó. El operativo salió perfecto. Los superiores lo felicitaron. Nadie preguntó de dónde venía el dato. Nadie quiso saberlo. Esteban entendió entonces que el sistema no castigaba resultados, aunque el camino fuera sucio. Los siguientes meses fueron una pendiente silenciosa. Cada favor parecía pequeño. Cada omisión, justificable. No es mi decisión, se repetía. Solo sigo instrucciones. Pero la línea se movía. Y él se movía con ella. Al mismo tiempo, su reputación crecía. Lo llamaban eficiente, frío, confiable. Desde afuera, parecía el funcionario ideal. Desde adentro, Esteban ya sabía algo que no podía desaprender. El crimen organizado no sobrevivía pese al Estado, sino dentro de él. Cuando aceptó su siguiente cargo, ya no era un técnico, era un intermediario, alguien que podía abrir o cerrar puertas con una llamada. Y alguien lo notó, porque esa noche, al salir de una reunión, recibió un mensaje breve en su teléfono personal. Un solo texto. Una sola frase. Ahora sí, podemos hablar en serio. Y Esteban supo que acababa de cruzar un punto del que no se regresa. El ascenso de Esteban Arriaga no fue anunciado. Fue aceptado. Nadie votó por él. Nadie lo aplaudió. Pero de pronto, todas las decisiones importantes pasaban por su escritorio. La nueva agencia prometía limpiar la corrupción. Y él era su rostro técnico, sobrio, calculado, incuestionable. En público, hablaba de reformas. En privado, aprendía a medir lealtades. Con el cargo, llegó el acceso total, bases de datos, escuchas, rutas financieras, expedientes dormidos. Esteban entendió que el poder real no estaba en arrestar, sino en decidir cuándo no hacerlo. Cada silencio era una moneda, cada retraso, una inversión, y el sistema recompensaba a quien supiera esperar. Los contactos se formalizaron. Ya no eran encuentros casuales. Había intermediarios, códigos, horarios seguros, a cambio de protección selectiva. La agencia recibía información que parecía milagrosa, golpes precisos a enemigos específicos. La narrativa funcionaba, los resultados también. Nadie miraba demasiado de cerca. El costo llegó disfrazado de éxito. Esteban colocó a viejos conocidos en puestos clave y centralizó decisiones que antes se repartían. Oficialmente, era eficiencia. En la práctica, era control. Quien quería operar, necesitaba su visto bueno. Quien estorbaba, desaparecía del organigrama. Las advertencias existieron. Forms internos, murmullos militares, fiscales incómodos. Esteban los escuchó todos, y uno a uno, dejaron de ser un problema. Algunos fueron removidos, a otros callaron. Unos cuantos
pagaron un precio mayor. El mensaje fue claro: el sistema protegía a su arquitecto. Desde afuera, parecía intocable. Premios, reconocimientos internacionales, alianzas públicas. Desde adentro, el equilibrio era frágil, porque al elegir proteger a unos, inevitablemente creó enemigos. Y esos enemigos no olvidaban. Ese mismo año, una captura selectiva rompió una alianza histórica. Para la prensa, fue un triunfo. Para quienes conocían los códigos, fue una declaración de guerra. Esteban autorizó el golpe, sabiendo que la respuesta no sería legal, sino personal. Lo entendió tarde, cuando las llamadas cesaron, y el silencio se volvió amenaza para todos ellos. La noche en que firmó una orden que cambiaría el mapa criminal del país, Esteban creyó haber ganado. No sabía que esa decisión activaría una traición inevitable, y que el próximo movimiento ya no dependería de él. La violencia no llegó de golpe. Se filtró lentamente, como una grieta imposible de sellar. Esteban Arriaga seguía apareciendo en conferencias, hablando de estrategia y coordinación, mientras el país comenzaba a sangrar con una intensidad desconocida. Oficialmente, era una ofensiva frontal. En la práctica, era una guerra dirigida. Las capturas se volvieron selectivas. Células enteras caían en ciertas regiones, mientras otras operaban con una tranquilidad sospechosa. Los números respaldaban el discurso: decomisos históricos, arrestos espectaculares, operativos televisados. La narrativa funcionaba, el miedo también. Pero dentro del sistema, algo se estaba rompiendo. Cada golpe generaba fragmentación. Donde antes había una estructura, ahora surgían tres más pequeñas y violentas. En Esteban lo sabía, lo había leído en manuales extranjeros. Aún así, avanzó, porque retroceder significaba perder el control que tanto había costado construir. Las advertencias regresaron, esta vez más directas: a un general retirado, un fiscal aislado, un periodista incómodo. Todos señalaban lo mismo: el desequilibrio era evidente, pero Esteban ya no podía detener la maquinaria. Había apostado demasiado alto. Entonces ocurrió el encuentro. En una carretera secundaria, su convoy fue interceptado. No hubo disparos, no hubo gritos, solo una invitación imposible de rechazar. En una casa discreta, frente a un hombre que había perdido a su hermano, por una decisión suya, Esteban entendió que el poder no siempre se impone desde arriba. A veces se negocia desde la piscina de una casa ajena. Salió con vida, con promesas ambiguas, con la certeza de que lo vigilaban. Desde ese día, su neutralidad fue una farsa frágil. Intentó equilibrar fuerzas, pero el daño estaba hecho. Y el sistema, una vez desatado, no perdona a quienes dudan. Mientras tanto, las extradiciones comenzaron. Figuras clave cruzaron la frontera. Para el público, era prueba de compromiso. Para Esteban, era un riesgo calculado. Creía que enviar a otros lo protegería. No imaginó que del otro lado, alguien ya estaba dispuesto a hablar. Y cuando el primer testigo abrió la boca, la historia dejó de pertenecerle. Todo termina donde nadie puede controlar la narrativa. En una sala fría, lejos del país que lo vio ascender, Esteban Arriaga escuchó su nombre convertido en prueba. No había cámaras amigas. No había discursos, solo testimonio. El primero habló sin titubeos. Describió reuniones, pagos, rutas protegidas. Dijo que nada de lo ocurrido habría sido posible sin alguien, en lo más alto, no alzo, la voz. Precisamente por eso, el jurado escuchó cada palabra con atención. Esteban permaneció inmóvil, como si el silencio pudiera protegerlo. Después llegó otro. Confirmó los montos, las fechas. Relató cómo la protección se volvió costumbre, y la costumbre, sistema. Cada frase cerraba una puerta, cada detalle borraba una salida. El hombre que alguna vez coordinó estrategias nacionales, ahora dependía de que alguien dudara. La defensa intentó sembrar confusión. Insistió en venganzas, en acuerdos para reducir condenas, en mentiras convenientes. Pero el daño estaba hecho, porque no era un testigo, eran muchos, y sus historias encajaban demasiado bien. Cuando Esteban tomó la palabra, habló de trabajo, de sacrificios, de una vida dedicada al servicio público. Pidió que lo vieran como un funcionario, no como el monstruo que describían. Dijo que jamás traicionó a su país,
Quizá lo creía. Quizá había vivido tanto tiempo dentro de su propia versión que ya no distinguía la frontera entre verdad y justificación. El juez escuchó en silencio. Lugar Habla dijo que el poder no se mide por cargos, sino por las consecuencias de las decisiones. Que hay personas capaces de vivir dos vidas, sin que una contradiga a la otra en su mente. Comparó esa dualidad con la de los hombres que Esteban juró combatir. La sentencia cayó como un golpe seco. Décadas, no eternidad, pero casi. Un castigo diseñado para recordar, no para redimir. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, Esteban no miró atrás. Sabía que su historia ya no le pertenecía. Hoy, su nombre es advertencia, un recordatorio de que el sistema que se cree invencible siempre deja rastros, y que, tarde o temprano, alguien decide seguirlos.